Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Bienvenidos. De las lejanas tierras de Loreto. Tenemos visita, saludos, bienvenidos. Él es digno, ¿no? De verdad, yo ahorita que estaba ahí atrás le decía al Señor Dios que esto sea una realidad en todos. O sea, que de verdad sea una realidad en nuestro corazón, ¿no? Porque cuando lo que acabamos de cantar sea una realidad en el corazón, cuando baje el corazón, necesariamente nuestra vida se verá afectada, ¿sabe? En pequeñas decisiones que tomamos en el día a día, ¿sí? Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Primera a los Corintios, capítulo 12, verso 27 y 28. Estamos hablando acerca de los dones de Cristo para la iglesia. ¿Sí? Son diferentes a los dones del Espíritu. Los dones de Cristo para la iglesia, en este caso, es una capacitación de parte del Señor, por supuesto, de parte del Espíritu, a personas de manera muy específica, con el propósito de edificar a la iglesia. Sí, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. La semana pasada nuestro hermano Bogdan habló acerca del apostolado, el don de apóstol, ¿sí? Y creo que lo hizo muy bien. Ahorita vamos a hablar de eso. Primero Corintios 12, 27, 28, se los leo y luego oramos, ¿va? Dice el apóstol Pablo: ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él, del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y en la iglesia Dios ha designado, creo que Valera 60 dice constituido, ¿no? Primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones y diversa clase de lenguas. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos. Gracias, Señor, por las instalaciones, por la vida de nuestros hermanos que nos sirven en la administración. Con una actitud correcta, con un anhelo en el corazón, queremos exponernos a tu palabra y aprender de ti, conocerte más a ti, Señor, y que nuestra vida se vea afectada, Señor, precisamente por este conocimiento. No queremos acceder al conocimiento solo para un beneficio, Señor, o con una motivación incorrecta, sino que Señor, esta información, la exposición a tu palabra venga y afecte nuestra vida. Ese es el deseo, Señor, en nuestro corazón. Y yo te ruego que nos ayudes a todos y cada uno de nosotros a tomar decisiones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el apóstol Pablo habla, ¿no?, acerca de cómo cada uno de nosotros somos distintos, tenemos ciertas particularidades y cada una de estas particularidades son necesarias para la edificación de la iglesia. De hecho, esta particularidad que tiene usted y que tengo yo, ¿sí? El apóstol Pablo usa la palabra son necesarias. Es necesario, ¿sí? Es que somos tan diferentes y de repente me desespero tanto con el hermano y me desespero tanto con la hermana que sea así. Bueno, es necesario, ¿sí? Y no estoy hablando de incurrir en pecado, no estoy hablando de incurrir en una falta, sino estoy hablando de repente en ciertas formas, ¿sí? En ciertas características. Bueno, pero es que él es tan paciente o ella es tan paciente, ¿no? Es que parece que le pide permiso un pie para mover el otro y yo soy súper así rápido y me desespero. Bueno, es necesaria. Es necesaria la gente que sea paciente, la gente que sea estable, precisamente para dar el contrapeso a los que somos un poquito más acelerados, ¿no? Son necesarios, son particularidades de cada miembro que al fin y al cabo todos conformamos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y ya hablamos acerca de eso y mencionábamos la importancia de eso, porque muchas veces seremos tentados a descalificar a ciertas personas porque no son o hacen las cosas como nosotros queremos o como nosotros las haríamos. Y Dios quiere llevarnos, el apóstol Pablo utiliza precisamente esta ilustración para que podamos madurar en ese sentido y podamos entender que todos y cada uno de nosotros somos necesarios. Ahora, dentro de estos miembros con ciertas particularidades, el apóstol Pablo menciona a estos dones, ¿sí? Repito, la semana pasada nuestro hermano Bogdan explicó acerca del apostolado, ¿sí?
Y el hermano decía lo siguiente, ¿no? Bogdan explicaba la cuestión de que hoy en día, porque esa es la pregunta del millón, hoy en día hay apóstoles o no hay apóstoles, hoy en día hay profetas o no hay profetas. Y miren, debemos de tener mucho cuidado con lo siguiente, ¿sí? Voy a poner este ejemplo. Porque Hitler dijera que 2 más 2 son 4, no significa que nosotros no vayamos a estar de acuerdo con él, aun cuando él era un perverso y torcido. No sé si me explico. 2 y 2 son 4. ¿A qué voy con esto? No porque hoy en día los profetas o este don de profecía y de apostolado esté mal utilizado y esté muy distorsionado y esté muy manoteado, no necesariamente significa, ¿sí? o tenemos que concluir que esto ya no existe. Ahora, yo se lo digo así, tanto el don de apóstol como el don de profeta sigue vigente bajo ciertos términos. Algo que comentaba nuestro hermano Bogdan, y lo vemos a la luz de las Escrituras, es que precisamente en el apóstol se fundamenta la doctrina de Cristo. Ya no hay otro apóstol, es decir, no hay un apóstol contemporáneo que pueda sobreedificar en ese sentido, o más bien edificar un nuevo cimiento. No hay, ya hay un cimiento. ¿Me explico? Ya hay una base. El apóstol Pablo le dice a los Efesios, en Efesios capítulo 2, versos 20 y 22, dice lo siguiente, porque el apóstol Pablo menciona esta función, no solamente el apóstol Pablo, no solamente el don de apostolado de manera aislada, sino de manera conjunta. Miren lo que dice el apóstol Pablo: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Apóstoles y profetas. Edificado sobre el fundamento. El fundamento es la base, ¿sí? Ese es el fundamento. Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, el soporte en donde está puesto el cimiento, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, lo que el apóstol Pablo habla acerca de que el fundamento, ¿sí?, lo establecieron los apóstoles y los profetas. Y debo de mencionar esto: hoy en día un apóstol o un profeta contemporáneo, ¿sí?, no trae un fundamento nuevo. Aquel que diga que es profeta o apóstol y trae un fundamento nuevo, una doctrina nueva, este es considerado un hereje a la luz de las Escrituras. ¿Sí? Repito, ahora, ¿pero el don de apostolado y el don de profeta es vigente? Sí. ¿En qué sentido? Si nosotros nos vamos a la etimología de la palabra apóstol tiene que ver con un enviado. ¿Sí? Es un enviado con un llamado específico. Nosotros nos damos cuenta que el apóstol Pablo menciona acerca de estos dones en que procuremos este tipo de dones y que son necesarios para la edificación de la iglesia. Hoy en día la iglesia sigue vigente y la iglesia necesita ser edificada, no solamente la iglesia del primer siglo, sino también esta. Por tanto, ese llamado sigue vigente, no para establecer una nueva doctrina. Hemos entendido eso, no se puede establecer una nueva doctrina, ya está, sobre de ella, dice el apóstol Pablo, reedificaremos. Pero si hay un llamado en ese sentido, si hay un don en ese sentido, es decir, un llamado, hablando acerca del apóstol, un llamado específico para hacer tal o cual cosa, ¿sí? En cuanto a profecía, también existe tal cual. Hay personas que son llamadas, ¿verdad?, o que son usadas para dar una palabra profética. Ahora, mis amados, de repente tenemos la idea de profeta como un tipo gurú, ¿no? O alguien que solamente habla cuestiones escatológicas, futuras, y tiene que ver, pero no necesariamente, ¿sabe? No necesariamente. De hecho, los profetas, cuando exhortaban al pueblo, estoy hablando de los profetas en el Antiguo Testamento, ¿sí?, estos lo que hacían era, a la luz de las Escrituras, con un mensaje enviado del Señor, lo único que hacían era exponer la condición del hombre y decirle: miren, si ustedes no se arrepienten y si no se vuelven, van a tener consecuencias. Yo les digo esto:
Si no se arrepienten, mis amados, si no se reconcilian con Dios, no van a tener vida eterna. Es una palabra profética. ¿Sí? Ahora, es una palabra profética muy general. No estoy diciendo que estoy profetizando. Entiéndame lo que estoy diciendo. ¿Sí? El profeta o el que tiene don tiene que ver con la palabra, pero hay un llamado muy específico y muy particular para cada uno, para cada quien. Es decir, por ahí se levanta alguien y Dios puede llamarle y hablarle y decirle, ¿sabes qué? Dile al Jeremy que si no hace esto, o Dios dice esto, o a fulano sutano. ¿Sí me explico? Eso sigue vigente. Y es necesario, diga conmigo necesario, para la edificación de la iglesia. Es importante, mis amados. ¿Sí? Es importante. Ahora, repito, el fundamento lo establecieron los apóstoles y profetas. Y en esa encomienda específica, bajo esos términos, repito, en cuanto a ese fundamento ya no existen apóstoles y profetas. Y voy a ser quizá muy redundante en esto. Sí. La iglesia del Señor Jesús, la cual compró con su sangre, según 1 Corintios 6:20, es un edificio del Señor que va creciendo a medida que Cristo es formado en cada uno de los miembros de su localidad. La iglesia como candelero tiene un objetivo, el cual es crecer hasta llegar a una estatura, hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Sí. Hasta que usted y yo no lleguemos a esa estatura, el Señor seguirá usando a hombres piadosos, a mujeres piadosas, con ciertos dones, seguirá usando al Espíritu de Dios a través de su palabra para empujarnos a seguir avanzando y crecer hasta que no lleguemos a la plenitud de Cristo. Yo me atrevo a decir que ninguno aquí ha llegado a esa estatura. Quien haya llegado, por favor, al ratito nos vemos en la oficina para que ore por nosotros, ¿no? Ninguno ha llegado a esa altura. Ninguno ha alcanzado la plenitud de Cristo. Ninguno. Sí. Oye, pero somos salvos. Sí, somos salvos, somos santos, somos apartados por Él, pero estamos en un proceso de santificación. Y dentro de ese proceso de santificación es necesaria la santidad, y hemos hablado un poquito de eso ya. Y el Señor nos ayuda. El Señor habilita a personas. El Señor da dones. Hay llamados específicos para que usted y yo sigamos creciendo, para que usted y yo sigamos avanzando. Jamás estos dones se utilizarán para un beneficio propio. Y el que lo use, se las verá con el Señor. Sí. Jamás. Entonces, la Biblia dice que los creyentes deben ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es? La doctrina de Cristo. Esto significa que la iglesia debe estar sobre el fundamento que es Cristo y debe sobreedificar cada día en la fe del Hijo de Dios hasta que Cristo, repito, sea formado en nosotros. Jesús les dijo a sus discípulos: id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que he enseñado, ¿verdad? Vayan y enseñen las cosas que yo les enseñé a ustedes. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vayan. ¿Cómo se hace un discípulo? Bueno, predicando el Evangelio. ¿Y qué es lo que voy a predicar? Lo que Cristo me enseñó. Lo que Cristo estableció como doctrina. ¿Sí? Ahora, la pregunta necesaria antes de pasar a lo que sigue es: ¿conocemos la doctrina de Cristo? ¿Conocemos el Evangelio? Porque de repente hubo una oleada por ahí, ¿no?, en donde nos mandaban a predicar y era: tú predica, Cristo te ama. Tú predica, sonríe porque Cristo te ama. Sí. Y de repente quiero decirte que Cristo te amó tanto que murió por ti, ¿no? ¿Y por qué murió por mí? Y nos quedábamos ahí, ¿no? Entre, pues para que no te perdieras. ¿Pero por qué me voy a perder? Pues para que no te vayas al infierno. ¿Pero por qué me voy a ir al infierno, no? Y de repente no tenemos argumentos, ¿no? O somos de repente muy superficiales para poder predicar el Evangelio. El asunto es que, mis amados, necesitamos tener bases para nosotros poder predicar el Evangelio. Y en teoría, la mayoría de los que estamos aquí conocemos cuál es el Evangelio. ¿Sí? Podemos defender nuestra fe. Entonces, ¿en dónde se sobreedifica, mis amados? En la doctrina del Señor.
en Cristo Jesús. Por eso que el apóstol Pablo escribió a la iglesia a los Efesios que era necesario como hijos de Dios ser edificados, es decir, que debemos crecer sobre un fundamento. Y este es inamovible, mis amados. Este no se mueve. Sí, este no se mueve. Mire, el mundo cambia, el mundo se ajusta, el mundo se mueve, pero el Señor no. Su palabra permanece para siempre. Esta es inamovible. Esta sigue siendo la misma. Es perfecta. Las enseñanzas de Jesús son la misma. Lo que enseñó el Señor hace 2000 años es lo mismo que el Señor enseñó a través del profeta. Lo que el Señor enseñó a través de Moisés es exactamente el mismo. Él es el mismo y es inamovible. De repente hay la tentación de querer ajustar ciertas cosas, ¿no? Es que necesitamos ser una iglesia cool. No, necesitamos ser una iglesia santa, íntegra, justa, que refleje el carácter de Cristo. Que ciertamente ame al mundo como Cristo amó al mundo. Y precisamente por cuanto lo amó, no diluyó el mensaje y fue claro en ese sentido, ¿sí? Entonces, ahora, ¿quién es el profeta? ¿Qué es el don de profecía? Bueno, los profetas, como mencionaba al principio, no eran gurús ni chamanes que decían cosas, ¿verdad?, que se les ocurrían, sino eran palabras muy directas y precisas de parte de Dios para el pueblo o para alguien en específico. Estas jamás, escúchenme muy bien, es importante esta característica, pero jamás las profecías contradecían con todo el contexto bíblico o con aquello que Dios ya había dicho. ¿Me explico? Es decir, las palabras que en un principio Dios estableció en el llamado de Abraham, ¿verdad?, de los padres de la fe, Isaac, Jacob, y todo lo que el Señor había dado en un principio, jamás un profeta puede dar una profecía que fuera en contra de lo que Dios ya había establecido y como Él ya se había revelado, ¿sí? Jamás. Acompáñeme por favor a la carta a los Hebreos, capítulo 1, del verso 1 al 4. Hebreos 1 del 1 al 4, ¿estamos ahí? Bien, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los, ¿qué dice ahí? Los profetas. Dios había hablado a través de los profetas. Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Quiero poner un poquito de contexto, ahorita sigo leyendo. Sí. Lo que el autor de Hebreos está haciendo es hablar acerca de la supremacía de Cristo. Sí. Entendamos que antes de Cristo los hombres se regían precisamente por el Tanaj, ¿sí?, el Antiguo Testamento, pero también tenían un valor muy especial para con los profetas. Sí. El hebreo estaba muy bien identificado, o identificaba perfectamente bien, estaba muy familiarizado con un hombre que se levantara y decía: esto dice el Señor. Ahora, a muchos de esos profetas, si nosotros nos damos cuenta, cuando Cristo le habla a Jerusalén, Él cita a uno de los profetas y habla acerca del dolor del Señor. Dice: ¿a cuántos no has matado y a cuántos no has desechado? Yo he enviado a ti a un montón de profetas y tú los has asesinado como si no vinieran de mí. Pero es porque no has querido escuchar. De alguna manera los hebreos, los judíos, tenían en alta estima, de manera intelectual o por concepto, al profeta. Y lo que está haciendo el autor de Hebreos es que está hablando acerca de la supremacía de Cristo, que Cristo está por encima de los profetas porque precisamente los profetas hablaron acerca de Él. ¿Sí? Entonces dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Nos damos cuenta? Está poniendo por encima al Señor, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Sí? Entonces, Dios usó a los profetas para enviar su mensaje a personas del Antiguo Testamento,
les habló, por ejemplo, le habló a Isaías, le habló en visiones, a Jacob en sueños, a Abraham y a Moisés personalmente. Sí. Sin embargo, todos estos apuntaban hacia una cosa, y es precisamente el Mesías. Y esto es importante que lo mencionemos, que nos quedemos con esta idea, porque al final quiero amarrar algo, y es importante, precisamente para sustentar lo que acabo de decir, de que el profeta sigue siendo necesario, al igual que el apóstol, para la iglesia. En ese contexto, ¿sí? Entonces, el rol de profeta en el Antiguo Testamento, repito, era hablar palabra de Dios. Ellos fueron hombres comisionados por Dios para llevar un mensaje directamente a su pueblo. La carta a los Hebreos dice que Dios habló a su pueblo mediante estos profetas. En Hebreos 1:1 también habla acerca de esto. La forma en que estos profetas habló fue de una manera muy particular y única y distintiva. La mayoría de las veces el profeta recibía la palabra de Dios a través de visiones, repito, a través de una palabra específica, ¿sí? Y la hacía saber al pueblo. Ahora, cabe destacar que estas visiones tenían ciertas particularidades únicas. En primer lugar, nunca fueron contrarios a la palabra de Dios ni algo que ya había anunciado algún otro profeta. ¿Por qué, mis amados? Porque venía de parte del Señor. Es decir, miren, Dios no tiene problema de bipolaridad ni de ni conflicto de personalidad, ni mucho menos. Dios es el mismo. Por tanto, si Dios le va a hablar a usted, le va a hablar conforme a lo que Él ya dijo. Si alguno se levanta y dice, mira, Dios me ha revelado esto, pero eso no se conforma a lo establecido por Dios, repito, este es llamado anatema. No puede ser considerado un profeta de parte de Dios. Entonces, la palabra da ciertos requisitos para identificar falsos profetas. Ahora, quizá nosotros estamos muy familiarizados y decimos, no, pues yo puedo identificar de volada cuando es un falso profeta. ¿Sí? Pero vamos a ver qué dice la Escritura. Porque desde el principio el Señor le advirtió a su pueblo acerca de estos hombres que no venían directamente del Señor, pero que se hacían pasar por hombres de Dios, con el fin de confundir, con el fin de apartar y de extraviar al pueblo del camino del Señor. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 13, verso 1. Vamos para allá, por favor. Deuteronomio 13, verso 1. Y aquí dice algo muy interesante. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple acerca del sueño del cual te había hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses a los cuales no ha conocido y sirvámosles, dice, no darás oído a las palabras de este profeta o de este soñador de sueños. Porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ojo con esto. En pos del Señor vuestro Dios andaréis y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz y le serviréis y a Él os uniréis. Fíjense lo que está diciendo aquí. Es decir, alguno vendrá, escúcheme, y tendrá señal, tendrá poder, tendrá respaldo en ese sentido. Pero el mensaje será totalmente contrario a lo que Dios ya ha hablado. Por eso es tan importante el mensaje, ¿sabe? Oye, pero es que sí hay milagros, pero es que sí suceden cosas, pero es que sí se siente. Pero ¿qué dice? ¿Hacia dónde te lleva? ¿Qué habla? Es que la atmósfera, y paso y se siente. Está bien. Miren, hace muchos años vino que después, pues un falso profeta, y lo puedo decir así porque después se evidenció, ¿no? Y yo espero y se haya arrepentido, no lo sé, no lo conozco, pero era un cuate que por supuesto venía hablando todo menos acerca de la palabra. Y hubo un evento, les estoy hablando hace como unos 12 años quizá, no más, unos 15 años, y hubo muchos milagros. Hubo muchos milagros. Yo recuerdo, hubo una señora
que se acercó conmigo con una radiografía, porque estábamos nosotros sirviendo en ese evento, orando por enfermos y eso, y la señora venía con una radiografía, se acababa de quebrar el pie, y ella explicaba que ella trabajaba limpiando casas y su nieta vivía con ella, entonces ella necesitaba trabajar para poder mantener a su nieta, y necesitaba pues que Dios sanara, y él decía, es que si oran por mí, Dios va a sanarme, ¿no? Y venía con muletas, le digo, y férulas, se acababa de quebrar el pie un día antes. Oramos por esta señora, ¿no? Pues se aventó su respectiva caída, ¿no? Se usaba. A los 5 minutos, quizá 10 minutos, vi a la señora que venía atrás de nosotros y gritaba que le quitáramos la férula porque Dios la había sanado. Se le quitó la férula y ella movía el pie como si nada y tenía la radiografía donde estaba su pie quebrado. Ahora, mucha gente, hubo muchos milagros. Yo recuerdo un par de milagros muy evidentes, más allá de me dolía la cabeza y se me quitó el dolor de cabeza, evidentes como ese. Ahora, eso no le quita la falsedad del mensaje que ese hombre daba. ¿Me explico? Pero es que suceden milagros. Se me hace muy interesante esto, lo que el Señor dice aquí. Bueno, que no te confundas, porque quizá el Señor está probando tu corazón. Porque lo que realmente Dios quiere es que le sirvas, que te guardes para Él, que le ames a Él con todo tu alma, que escuches su voz y que a Él te unas. Porque un milagro, ¿qué? ¿Y qué? ¿Y qué si Dios te sana? Qué bueno que Dios te sane. Pero ¿y tu alma? ¿Estás unido a Él? ¿Escuchas su voz? ¿Estás arrepentido? ¿Vives en comunión con Él? ¿Me explico? Entonces es tan importante, mis amados, la palabra. Es tan importante conocer qué Dios dice. Eso es lo que identifica un falso profeta. No las señales. No las señales. ¿Qué dice Dios? Segunda Timoteo 4:3, el apóstol Pablo diciendo al pastor Timoteo, ¿no? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Aquí es muy interesante y lo hemos mencionado en otras ocasiones. No está hablando que las personas se amontonarán a los falsos profetas, sino dice que estos, ¿verdad?, se amontonarán a aquellos que tienen comezón de oír, porque precisamente buscarán eso. Sí. Miren, por eso es que las iglesias de repente que tienen un sentido así, están llenas y hay mucha gente, porque de repente no es fácil que estén dale, ¿no? Que te estén regañe y regañe, y que te lleven a tener que cambiar y a modificar y que seas... Es mucho más sencillo estar escuchando, Dios quiere que seas feliz, Dios quiere darte una casa nueva, Dios quiere darte un carro nuevo. Es más padre eso. Y la gente tiene comezón de eso, porque miren, el mundo es pesado, es hostil, es complicado. ¿Quién no tiene necesidad de un mejor trabajo? ¿Quién no tiene necesidad de una posición económica? ¿Quién no tiene necesidad de eso? ¿A quién no se le hace atractivo una casa nueva, un carro del año? ¿A quién no se le hace atractivo? Sin miedo, a todos se nos hace atractivo, ¿sí o no? Sin miedo, es una realidad. Es una realidad. No, yo no, pastor, yo quiero... No es cierto. No es cierto. Sí. Pero el asunto no es que Dios dice. ¿Qué Dios dice? Entonces, una particularidad, y lo mencionaba hace un momento también acerca de los profetas, es que estos testificaban de antemano de Jesucristo. Muchos aseguran, y esto es importante, que la profecía cesó. Pues el principal anuncio de los profetas en el Antiguo Testamento era anunciar la obra del Mesías. Y aquí viene algo muy interesante. Y quiero que me pongan atención porque no quiero que me malinterpreten lo que voy a decir. La obra del Mesías sigue en proceso. ¿Me explico? No estoy hablando que a la obra del Señor Jesús se le tiene que agregar o quitar algo. No, la salvación es completa en Él.
No estoy hablando de eso, pero recordemos que la obra del Mesías fue anunciada al principio, que vendría y se encarnaría, nacería de una virgen, ¿sí? Viviría conforme a la ley, moriría, vencería la muerte, resucitaría y después volvería por su iglesia y gobernaría con ella. ¿Me explico? Aún no estamos allá. Por tanto, el proceso de su misión por completar aún sigue. Por tanto, el profeta sigue hablando acerca de la misión del Mesías. Es decir, el mensaje del profeta sigue siendo cristocéntrica. El mensaje se sigue tratando de la misma persona que desde el principio, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Es el mismo mensaje. Por tanto, se sigue hablando de parte del Señor de manera muy particular para que usted y yo, como su iglesia, su esposa, su futura esposa, seamos santificados para poder encontrarnos con Él el día de mañana. ¿Sí? Entonces, el Espíritu de Dios se está encargando en que usted y yo estemos lo más hermosa posible, lo más limpia, bien arreglada, porque un día estaremos delante del novio. Y el novio no quiere una esposa chorreada, ¿no? ¿Verdad que no? Los que tuvimos la oportunidad, ¿verdad?, de llegar al altar y casarnos, ¿a poco no nos esmeramos? Esposas, ¿a poco no se esmeraron por verse hermosas, por verse bonitas, porque querían que el novio, ¿verdad?, las viera y que se les cayera la baba, ¿verdad?, mientras iban caminando hacia el altar? Es el sueño de toda novia. Bueno, la iglesia anhela el encuentro con su novio. Lo anhela, lo desea. Pero esta siempre se esmerará, ¿sabe?, para presentarse de la manera más digna delante de Él. La pregunta es, ¿qué tal va con eso? ¿Ya se bañó? ¿Ya está limpia? ¿Se está arreglando? ¿O está sentada, verdad, ahí esperando? ¿Qué pensaría usted de una novia que está a punto de que se celebre su boda y está sin arreglarse, está sin alistarse? ¿Qué pensaría usted de ella? ¿Usted concluiría que esa novia tiene el deseo de casarse? ¿Usted concluiría que esa novia ama al novio? No, la actitud de la iglesia es totalmente contraria a esa ilustración que le acabo de dar. La actitud de la iglesia con prontitud es levantarse, asearse, estar limpia, presentarse lo más santa posible, a la altura del novio, que es Jesucristo. Sí, a la altura del novio, que es Jesús. Por tanto, repito, la profecía sigue vigente para la edificación de la iglesia, mis amados. El profeta, al igual que el apóstol, no vendrá con una profecía, ¿verdad?, para fundamentar alguna nueva doctrina. No existe eso. Es que yo soy el apóstol Pistolas, ¿verdad?, Chuy Pistolas, y el Señor dice esto, ¿no? Y nada que ver con la palabra de Dios. Pues ese Chuy Pistolas, por muy picudo que se crea y muy apóstol que se diga, es anatema si no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Sin embargo, y quiero con esto cerrar la enseñanza o entrar a la conclusión, el apóstol Pablo habla acerca de procurar los dones para la edificación de la iglesia. Si algo debe de haber en su corazón y en mi corazón, mis amados, es precisamente edificar a quien está a un lado de mí. Anhelar con todo mi corazón servirle a quien tengo a un lado. Y como siempre lo decimos, empezando por casa. Pero qué bueno sería un hombre o una mujer que se levante y hable palabra del Señor de manera específica. Quizá estés en desánimo, quizá estés pasando por un momento difícil, estés pasando por un momento de confusión y que venga alguien y te diga: brother, fíjate que he estado orando por ti y el Señor me mostró esto. ¡Wow! ¡Qué bendición! Y quizá, miren, eso no sucede porque muchas veces no lo anhelamos, o quizá porque estamos ciscados. Porque quizá venimos de un contexto en donde se ha abusado de eso. Pero como decía al principio, no porque
se haya abusado de eso significa que está totalmente anulado, ¿me explico? No porque se haya mal usado significa que eso no existe, eso está en las Escrituras. Y el apóstol Pablo nos llama a procurarlo, a buscarlo, a llevarlo a cabo. Anhelemos los dones, busquemos ser instrumentos de Dios para beneficio de quien tengo a un lado, de mi hermano. Porque ser cristiano, mis amados, no es venir a sentarse a la iglesia en el contexto de Casa de Oración La Paz cada miércoles y cada domingo. De eso no se trata el cristianismo, perdóneme, pero de eso no se trata el cristianismo. Va mucho más allá, es una relación personal con Él y buscar constantemente el ser útil para Él. Y quizá por aquí hay un par de profetas, ¿no? Un par de apóstoles. Ahora, estos nombramientos, mis amados, no tiene que ver con el hecho de que soy más importante uno que otro. No se trata de eso. Bogdan mencionaba un dato y es muy interesante, pero en el primer siglo no era como que se andaban autonombrando, ahora yo soy el profeta, ahora yo soy. De hecho, hace poco había por ahí un video, ¿no? que me sale acerca de, ahora hay patriarcas ya, ¿no? El patriarca fulanito de tal, y me acuerdo el nombre. O sea, miren, el corazón caído del hombre busca siempre eso, ¿sabe? Elogios, sobresalir, yo quiero estar, que me vean. Predica la palabra. Y bueno, y si Dios hay un llamado, y cuando hablo acerca de buscar estos dones, repito, con la motivación de edificar a mi hermano, de bendecir a mi hermano, de hacer crecer el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Sí. El apóstol Pedro decía lo siguiente en cuanto a este contexto de algunos que andaban dando alguna palabra a otra. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra más segura? La Escritura, a la cual se hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Necesitamos ser observantes de la Escritura, estar al pendiente de ella, militar según lo que dice la palabra, caminar según lo que el Señor nos enseñó, buscando siempre esa relación con Dios a través de las Escrituras. Por tanto, le animo, mi amado, a decirle: Señor, yo quiero ser tu instrumento. Y no, con esto no le estoy animando que se ande autoproclamando profeta o apóstol, por favor, entiéndase, pero sí buscar esos dones de parte del Señor, repito, para la edificación de la iglesia local. A veces no caminamos en ese sentido y el Señor no se manifiesta a través de nosotros porque estamos más distraídos y estamos más atentos en las cosas que queremos, necesitamos o tenemos o no tenemos. No se trata de eso, ¿sabe? Avancemos, crezcamos. Sí. En la mañana platicaba con una persona y me decía: brother, ¿y ustedes qué sistema utilizan para evangelizar? ¿Tienen un sistema de evangelización como tal? Y le digo: la vida, mano. La vida. Necesitamos predicar el evangelio, necesitamos ir afuera. Se ha acercado de repente gente y me dice: hermano, es que a mí me gustaría que como iglesia fuéramos al malecón y predicáramos. Pues júntese con 2, 3 y vaya y hágalo. Tiene la libertad de hacerlo. Ya sabe qué es lo que tiene que predicar. Pero el mejor sistema de evangelización, mis amados, es su vida y mi vida. Ser congruentes. De repente, si no llega gente y si no se le predica a la gente, bueno, algo está pasando. Pero su vida y mi vida deben de ser deseables, ¿sabe? Para quien está alrededor, es decir: yo quiero lo que Ángel tiene, yo quiero lo que Gabriel quiere, yo quiero lo que tienen ellos. Algo hay. Y se acercan y andan de preguntones, y yo siempre digo esto: conste que tú me preguntaste. Y ahí viene la palabra. ¿Sí? Porque de repente buscamos ciertos formatos, buscamos ciertas cosas. Es que necesito un material, un librito. Son muy buenos, hay herramientas muy buenas. No digo que no, ni estoy en contra de ellas. Pero miren, créame, es mucho más efectiva nuestra vida para la evangelización. Que la gente se acerque y pregunte. Y entonces, con toda libertad, por preguntones, les puede decir, ¿verdad?
Que a veces llegamos y queremos imponer y no se trata de eso. ¿Me ayudan con el piano, por favor? No sé quién de los dos. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Dónde está edificada nuestra vida? El Señor habló acerca de la casa, ¿recuerdan? Que está fundada en la roca y sobre la arena. Esa es una excelente ilustración acerca de lo que está hablando precisamente el apóstol Pablo en los Efesios. ¿En dónde está edificada mi casa? Mi vida. ¿En dónde? En ideologías, en mis emociones, en mis sentimientos, en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que yo considero. ¿Dónde está edificada mi casa? Es el apóstol Pablo sobre edificar, sobre este fundamento, crecer, avanzar, sobre este fundamento. Vivimos en una sociedad donde las familias son tan vulnerables. Cada quien tiene su camino, cada quien vive su vida. Un par de extraños que al final duermen juntos. Es el ritmo de vida del mundo hoy en día. ¿En dónde está cimentada mi casa? ¿Sobre qué? ¿Cuál es el fundamento de ella? Porque algo nos asegura la Escritura, y es que vendrán fuertes vientos y la tormenta azotará a nuestra casa. Sí o sí. Azotará a aquella que esté cimentada sobre la arena y también aquella que esté sobre la roca. Pero habrá una diferencia en ambas. Pero la palabra garantiza eso. ¿En dónde está edificada mi casa? No tenemos duda que Dios es fiel. No tenemos duda de eso. Sabemos que Dios es bueno. Lo sabemos. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Qué tan fiel somos nosotros? Porque una buena evidencia, mis amados, precisamente de nuestra relación con Dios es nuestra fidelidad, es nuestra fe. El autor de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si somos faltos de fidelidad es porque somos faltos de fe. Pastor, pero está hablando de los profetas y termina hablando acerca de... Es porque es el mensaje de los profetas, es el mensaje de los apóstoles. En eso debe de estar edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Esto es lo que está tratando el apóstol Pablo a los Corintios. El apóstol Pablo está tratando la inmadurez de un montón de gente que se decía cristiana y se movía en los dones espirituales, pero eran un desastre en su día a día. No podemos seguir siendo un desastre si es que lo somos. Necesitamos avanzar. Pero si no tenemos fundamento, si no estamos sólidos, cuando venga el momento difícil y complicado, nos los vamos a pasar en el suelo, ¿sabe? Nos los vamos a pasar en el suelo. Nos los vamos a pasar en el suelo. Y ahora sí que del suelo no pasas, ¿no? ¿En dónde está nuestro fundamento? ¿En dónde está nuestro fundamento? Cristo Jesús es la piedra angular, aquí en todo el edificio, bien ajustado. Eso es bien interesante porque la palabra bien ajustado
tiene que ver presionado. Y hace alusión a algo donde no tiene cabida. Un comentarista habla acerca de una unión. Si nosotros vemos cómo están unidas las bardas, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que no están en hileras, sino están entrepuestas, ¿no? Para una mayor resistencia. A eso se refiere. Entrelazados. Va creciendo para ser un templo santo del Señor, es decir, apartado para Él, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿En dónde está fundamentada mi vida y mi casa? Es una muy buena pregunta y espero que tengamos la respuesta correcta. Y si no la tenemos, estamos a tiempo. Estamos a tiempo de hacer nuestro trabajo, de hacer nuestra tarea. Estamos a tiempo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Es tu iglesia, Señor, es tu obra. Tú nos compraste con tu sangre. Es tu edificio. Somos tus miembros. Como el cuerpo tuyo que somos. Y sé, Señor, que tú seguirás tratando con cada uno de nosotros y nos llevarás, Señor, al crecimiento, al avance, hasta llegar a la altura de la plenitud. Ese es tu propósito, Señor. Ese es el deseo en tu corazón para con nosotros. Encuentra en nosotros ese deseo también, Señor. Que nuestro corazón se conforme a tu corazón. Somos tan distraídos en veces, Señor, y debo decirlo, de repente hasta abusivos. Creemos, Señor, que tú estarás ahí siempre y que nosotros tenemos la opción de dar respuesta cuando querramos, a la manera en que nosotros queramos, cuando queramos. La verdad es que las cosas no son así, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Golpea el corazón. Golpea el corazón. Quiebra, Señor, la dureza de nuestro corazón. Que se cumpla la profecía en nosotros, Señor, y que sea quitado ese corazón de piedra, que sea puesto ese corazón de carne. Y que tu Espíritu, Señor, sea en cada uno de nosotros, vivificando nuestros huesos para cumplir tu propósito y para darte la gloria en todo lo que hagamos. Que nuestra vida sea un estandarte, Señor, de tu gloria. Que nuestra vida, Señor, sea un anuncio de tu evangelio. Que nuestro matrimonio sea de ejemplo para quienes están a nuestro alrededor. Que nuestro matrimonio sea un matrimonio deseable para quienes estén a nuestro alrededor, empezando por nuestros hijos. Que nuestro cristianismo sea deseable, empezando por nuestros hijos. Que nuestros hijos digan: yo quiero vivir con la devoción que mi papá, mi mamá viven. Que mi familia, mis amigos, la gente que está alrededor, Señor, pueda quizá identificar, Señor, lo imperfecto que somos, pero que realmente te amamos, que realmente vivimos para ti, y que tu mano sea evidente en nosotros, Señor. Escucha, Padre, el clamor de tus hijos. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bien.
Bueno, familia, pues estamos despedidos. Nos vemos, recordarles, el sábado tenemos nuestro devocional a las 6 de la mañana y a las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana, que es retiro, seminario de maestros, ¿sí? Pero por supuesto estará abierto también para los papás y para quienes quieran venir. Va a ser de mucha bendición. Nos están acompañando nuestros pastores Raúl y Rocío. Va a ser de 9 de la mañana a 1 de la tarde, 9:30 a 1 de la tarde, ¿sí? Estamos intentando ver el cuidado de los niños, estamos viendo la manera, pero hasta ahorita no se ha confirmado absolutamente nada, ¿sí? Pero el deseo es que podamos estar acá, ¿no? Son bastantes horas, son muchas horas, pero va a ser de mucha bendición, ¿sí? Entonces les animamos sábado a las 9:30 hasta la 1 de la tarde, y el domingo también nos vemos a las 11, que también el domingo nos va a estar acompañando nuestro pastor Raúl Borboa. Bien, sin más, que Dios me los bendiga, estamos despedidos.